Veamos un ejemplo del método del tiro aplicado a un PVF. ¿De acuerdo? Ahora vamos a modelar la trayectoria de caída de un paracaidista. Así que esta es la EDO de orden 2 que sigue su caída, ¿de acuerdo? Considerando que X, que depende del tiempo, es la posición del paracaidista en un instante t, ¿de acuerdo? X de t es la posición del paracaidista en un instante t. Así pues, ese X de t será la trayectoria de caída del mismo, ¿de acuerdo? Esta EDO, todos estos datos que vemos por aquí, fijaros, M es la masa del paracaidista, T viene representado en segundos, las unidades de medida van a ser muy importantes en las aplicaciones. G será la aceleración de la gravedad, C el coeficiente de arrastre y bueno, el coeficiente, aquí viene un poco explicado, ¿no? Que el coeficiente de arrastre depende de la densidad del aire, del área del paracaídas, en fin. Pues teniendo todo eso en cuenta, para un paracaidista de 70 kilos cuyo punto inicial de tirada es 0 y a los 12 segundos sabemos que está en una posición 130 metros, ¿de acuerdo? Hemos puesto, si el paracaidista, digamos, cae al suelo, hemos puesto el origen justo en el instante y el lugar desde el que se tira, ¿de acuerdo? Así sabemos que a los 12 segundos está a 130. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, aquí introducimos los datos del problema y vamos a aplicar el método del tiro. Defino las variables, aquí está la ecuación, fijaros, he pasado todo esto a la derecha, dejando simplemente despejada la x segunda. Recordad que es de la forma x segunda igual a f de xy y prima, que es esa v que estamos llamando. Así que bueno, condiciones de frontera, que a en 0, alfa vale 0 y que en el instante 12 beta vale 130. Teniendo eso en cuenta, si calculo la pendiente, 130 menos 0 partido de 12 menos 0, me queda aproximadamente 10,83 periódicos. Y bueno, yo he tomado, por ejemplo, z igual a 10 como el tiro para empezar aplicar la secante, ¿de acuerdo? Si lo calculo, si le aplico el longecuta a ese PVI en el que tomo z igual a 10, pues fijaros que me he quedado bastante cerca, he acertado bastante bien con ese z igual a 10. La solución se ha pasado un poco de largo, pero casi llega al punto en el que el paracaidista debía de estar a los 12 segundos, que era 130, ¿de acuerdo? Me he pasado un poco de largo. Así que bueno, ¿qué z tomo? El método del tiro va a ser el que me ayude a determinar ese punto, como ya sabemos, pero si queréis, podemos incluso afinar un poco ese valor de z, ¿de acuerdo? Podemos pegar varios tiros iniciales de forma que, llegado el momento de aplicar el método del tiro, tengamos unos buenos candidatos para que el método de la secante converja. Así que fijaros, yo aquí voy a pegar varios tiros, voy a aplicar simplemente el rungecuta al PVI, donde esa z va a variar de 0 a 10 de 2 en 2. Y los represento. Así que fijaros, estos son los tiros que he pegado. Esta línea naranja representa la altura 130, que es exactamente donde se debe parar el paracaidista, porque lo he medido en el tiempo
y yo quiero saber su trayectoria intermedia. Así que, fijaros, de 0 a 10, el 0 se me queda corto, el 10, como ya vi antes, se me queda largo, y de hecho estos serán los valores 0, 2, 4, 6, 0, no, vamos a comenzar en 2 directamente. 2, 4, 6, 8, 10. Así que, como veis, básicamente va a estar entre 6 y 8 aproximadamente. Entonces, ¿qué voy a tomar yo? Voy a tomar un valor relativamente amplio que me encierre ese valor de z sub 0 exacto que estoy buscando. Por ejemplo, voy a aplicar el método del tiro entre 2 y 8. Entre z sub 0 igual a 2, z sub 1 igual a 8. Lo aplico y fijaros, me ha dicho que con 2 iteraciones del método de la secante ya ha determinado z. Fijaros, z es 5,969285. Cuando tomé 10 me pasé. Cuando tomé 10 me pasé. Pero ahora, cuando lo represento, fijaros como para ese z, aquí tengo representada la posición. Esta es la posición, la trayectoria que sigue el paracaidista. Y esta línea naranja va asociada al V. Si el V era la primera derivada, es porque va asociada a la velocidad de caída del paracaidista. Y como veis, la velocidad va aumentando hasta que se mantiene constante en la caída, como sabemos que tiene que ocurrir. Por tanto, en el método del tiro, cuando lo aplicamos, como veis, en un PVI de orden 2, a veces no solo me resulta interesante calcular la trayectoria del problema, ¿no? O el X de t, sea lo que sea lo que está representando, sino que a veces, además de esa posición que represente, ya sea de un paracaidista, ya sea de lo que sea, se vuelve interesante estudiar la I', la velocidad del mismo, ¿de acuerdo? Y me permite hacerlo de manera muy sencilla. Con respecto al ejercicio propuesto, también trata sobre el paracaidista. Veis que comenta que quiere, para el mismo problema, considerar paracaídas de áreas diferentes. Considera áreas de 8,1, 9, 10. Y entonces la pregunta, que también va asociado con ese valor z sub 0, es ¿cuál tiene que ser la velocidad del paracaidista en el instante inicial para que recorra en caída libre 130 metros en 12 segundos? Es decir, aquí me está considerando como condiciones en frontera que I en el instante 0 es 0 y que I en 12 es 130. Y queremos calcular ese I' en el instante inicial, I' en 0, para que se cumpla eso de los 130 metros a los 12 segundos. ¿De acuerdo? Básicamente lo que me está preguntando es ese mismo z sub 0 que calculo cuando aplico el método del tiro para obtener un PVI equivalente. ¿De acuerdo? Daos cuenta de la manera que ha cambiado ese enunciado para preguntarlo. ¿Vale? Os voy a enseñar más o menos cómo he hecho el primero. Vosotros los pensáis para los demás. Aquí cuando he introducido los datos ya veis que lo único que he cambiado es el área del paracaídas. Y como antes, ya que los valores siguen siendo lo mismo, A0, alfa 0, B12, beta 130, sigo tomando como primer valor del tiro z igual a 10. Aplicando el rungecuta, veo que la solución obtenida no pasa por esos 130, es decir, en esos 12 segundos
me recorrería prácticamente 150 metros en lugar de 130. Me he pasado de largo. Así que, ¿qué valor sería adecuado tomar para ese tiro? Viendo además que aquí hay una distancia considerable, me he pasado de largo bastante. Así que lo que voy es a pegar varios tiros para ver cuál se puede acercar. Para ello he cambiado estos valores de aquí, he ido ajustándolos. En el ejercicio del paracaidista, creo que esto estaba entre 0 y 10, y aquí, si lo ponía entre 0 y 10, los tiros se me iban muy altos. ¿De acuerdo? Cuando representaba esta gráfica, los tiros estaban muy arriba. De hecho, lo podemos ver. ¿Vale? Bueno, en este caso aparece, voy a ejecutar, perdón, los datos que está ejecutando con los datos antiguos. Aquí. Y ahora esta. ¿Vale? ¿Veis? Como os comentaba, los tiros se han ido muy lejos. Así que he ido ajustando. Dije, venga, de -5 a 5. ¿Veis? Todavía me pasaba, así que bueno, finalmente fui ajustando el tiro para que más o menos me diera un valor aproximado para ese Z. ¿Veis? Por aquí ya me acercaba, con lo que dije, venga, -10, -8, -6, pues estará prácticamente entre -10 y -6. De hecho, tomé, bueno, -10, -6, tomé la otra parte, entre -8 y 0, ¿de acuerdo? Y cuando lo evalué, pues ya veis que ese Z, esa velocidad inicial a la que debía tirarse el paracaidista, era -6,4617, y ese signo menos lo que me implica es que si ese paracaidista quiere recorrer 130 metros en 12 segundos, tiene que tener una velocidad negativa. Recuerdo que estamos contándolo desde donde se tira hacia abajo, por tanto, lo que está es saltando hacia arriba, o tiene una velocidad que le hace subir, ¿de acuerdo? Así que bueno, en cualquier caso, he comprobado que todo haya salido bien. Como veis, la trayectoria es la correcta, va desde el punto inicial hasta el final, y también he representado la velocidad, como veis que alcanza la velocidad límite el paracaidista a los 2 segundos y medio o 3 segundos. ¿De acuerdo? Así que bueno, así es como hay que ajustar los tiros para los siguientes datos de las áreas del paracaidista, y también os propongo otro ejercicio más sobre comparativa de la trayectoria y de la velocidad cuando el arrastre es proporcional a la velocidad y a su cuadrado, ¿de acuerdo? Así que básicamente vais a tener que modificar un poco los datos para considerar también esa condición, ¿de acuerdo? Así que bueno, con esto hemos terminado todos los contenidos de las prácticas, y en las sucesivas prácticas vamos a comenzar a trabajar en el proyecto de entrega de la asignatura.